Empiezo el día visitando el Museo Nubio de Asuán, que queda cerca de mi albergue y tiene un precio de 140 libras egipcias, unos 5,5 €. El museo analiza la historia del pueblo nubio, y la mayoría de objetos que se exponen fueron trasladados durante la construcción de la presa para salvarlos de la crecida del nivel del Nilo. El territorio de los nubios abarcaba la zona llamada los Rápidos del Nilo, aunque como es evidente a lo largo de su dilatada historia con más de 7000 años, las fronteras irán cambiando. Hoy es un territorio compartido entre los países de Egipto y Sudán. Para el 5000 a.C. ya hay constancia de poblados en territorio nubio, que salvo nuevos descubrimientos son anteriores a los poblados del Nilo egipcio. Durante el cuarto milenio a.C., muchos habitantes migran hacia el norte, formando en Egipto las culturas predinásticas. En el tercer milenio a.C. se desarrolla el Egipto faraónico, que poco a poco irán arrinconando y sometiendo las tribus de Nubia, aunque esto no se lo pondrán nada fácil, teniendo fama de buenos guerreros. Durante el reino medio egipcio, los faraones envían expediciones militares ganando terreno y construyendo fortalezas junto a las cataratas o en puntos estratégicos. En el siglo XIX a.C., el faraón Sesostris III establece guarniciones militares en fortalezas pasada la segunda catarata, y desde allí envía expediciones conquistando buena parte del territorio nubio. El faraón menciona en una estela que se llevó como botín de guerra a las mujeres nubias, bebió sus aguas y mató sus toros. En otra estela deja grabado que ningún negro puede sobrepasar esa posición, salvo que lleve bueyes, ovejas o cabras. Desde el siglo XVI a.C., durante el Reino Nuevo, los egipcios realizan una colonización cultural de los nubios, construyendo muchos templos en ese territorio. Tutmosis II reprime una rebelión nubia, donde los egipcios masacran a los insurgentes, salvo al príncipe, que es llevado como cautivo a la corte del faraón, donde será educado y años después le hacen regresar a Nubia en calidad de embajador de Egipto. En Gebel Barkal, cerca de Napata y la cuarta catarata, Tutmosis III inicia la construcción de un templo dedicado a Amón. Este será el centro de poder del futuro reino cusita. Amenhotep III construirá numerosos templos por el territorio nubio, siendo superado por Ramsés II, que además amplía el mencionado templo de Amón. En el primer milenio a.C., Egipto sufre una gran crisis, teniendo severas disputas internas y fragmentando su territorio. Esto es aprovechado por el reino de Kus para retomar posiciones poco a poco, llegando a establecer la frontera en la primera catarata. Para mediados del siglo VIII a.C., el rey cusita Piangi se lanza decidido a la conquista de Egipto. La campaña de Piangi está muy detallada viendo numerosos registros. Algunos líderes se someten a su autoridad, mientras otros deciden presentar resistencia. En Hermópolis se pone en práctica un novedoso sistema de asedio, construyendo una torre móvil desde donde los arqueros nubios podían dirigir fácilmente sus flechas al interior de la ciudad. Para conquistar Menfis, Piangi aprovecha la crecida anual del Nilo, crea pasarelas con las barcas y asalta la ciudad, que se acaba rindiendo. Conquistado el Alto Egipto, todos los líderes del delta deciden someterse a la autoridad de Piangi y proclamarle faraón, dando inicio a la dinastía 25, también llamada dinastía cusita o de los faraones negros. Piangi destina los impuestos para mejorar los templos y las rentas de los sacerdotes. En Tebas nombra a su hermana Amenardis como divina esposa de Amón, cediéndola todo el poder religioso y económico del Alto Egipto. Concluidas las reformas, donde se pretende devolver al dios Amón las glorias de épocas pasadas, Piangi abandona Egipto para establecerse en Napata, ampliando las construcciones y su tumba. Esto lo aprovechan algunos líderes del delta para sublevarse, creando incertidumbre en Egipto. A Piangi le sucede su hermano Sabacón, quien retoma la conquista de Egipto y se establece definitivamente en Tebas.
pero el avance de los asirios es innegable y conquistan varias ciudades palestinas. El rey de Asdod huye y busca refugio en su aliado egipcio, pero Sabacón decide entregarle a los asirios. Sargón II y Sabacón sellan un pacto de amistad. Desde hacía más de 2 siglos, Egipto no gozaba de tanta prosperidad, hasta la muerte de Sabacón, que es sucedido por un hijo de Piangi, llamado Sebitku. Este faraón se alía con los pueblos palestinos para luchar contra los asirios, pero sufren una terrible derrota teniendo que regresar a Egipto. Lo cierto que tanto la Biblia, como Heródoto, como Manetón dan diferentes versiones de los acontecimientos, pero el rey Sennacherib de Asiria y el faraón Sebitku murieron en extrañas circunstancias, posiblemente asesinados por sus familiares. A Sebitku le sucede su hermano Taharka, que tiene un reinado de 25 años, haciendo muchas construcciones en Egipto y Nubia. Pero tiene que luchar contra los asirios, quienes acaban conquistando y saqueando Egipto hasta en 2 ocasiones, con Asaradón y Asurbanipal. A Taharka le sucede Tantamani, que poco puede hacer ante el decidido ataque de los asirios, quienes saquean y destruyen los grandes templos de Egipto. De esta manera termina el reinado faraónico de los cusitas, y los nubios vuelven a establecerse en su antiguo territorio. Abandono el Museo Nubio para ir a la cantera, que está a unos 2 kilómetros, pasando por lúgubres calles y bordeando el gran cementerio fatimí. La entrada al yacimiento cuesta 80 libras egipcias, un poco más de 3 euros. El granito rosa de Asuán era muy apreciado para las construcciones regias, y de estas canteras se extrajeron bloques para las pirámides o los templos. Sin duda, lo más famoso del yacimiento es el obelisco inacabado. Se estima que se empezó a trabajar en época de Hatshepsut, en el siglo XV a.C. Tiene más de 40 metros de altura y prometía ser el más alto nunca antes levantado, superando en 8 metros al siguiente. El peso se estima en más de 1.150 toneladas. Por la parte de abajo todavía está unido a la roca, pero cuando faltaba poco para la finalización, apareció una grieta y se dejó de trabajar en él. Nada se sabe de los encargados, pero podemos suponer que aquella grieta no fue un buen presagio. Se sugiere que en principio se insertaban cuñas de madera que al mojarlas quebraban la roca. Para dar forma se trabajaba con mazos de dolerita, mucho más duro que el granito. Concluidos estos trabajos, había que sacar el bloque de la cantera y o bien mediante trineos o troncos transportarlo hasta la orilla del Nilo, subir el bloque a los barcos y transportarlo por el Nilo hasta su destino y en el caso de los obeliscos colocarlos erguidos. Dicho así, parece tarea fácil, pero menudos trabajitos. Hoy vemos estas construcciones como una proeza de la humanidad, pero ¿cuántos jóvenes sentirían fracturadas sus espaldas? ¿Cuántas articulaciones dislocadas en esas tareas? Todavía se sienten los suspiros de aquellos que golpeaban esas pesadas mazas. Todavía se escuchan los lamentos de aquellos trabajadores. Aunque generalmente se dice que se sentirían bendecidos de poder trabajar para sus dioses. Aquí se puede ver otro obelisco sin terminar que queda fuera de la visita permitida, pero el guarda me invita a ver para posteriormente pedir una pequeña propina. Abandono esta cantera de Asuán para visitar el impresionante templo de Philae, pero eso es tema del siguiente vídeo.